Bueno, y atención con esta situación. La tan manida cuestión de los cargos a dedo en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande terminó teniendo consecuencias políticas importantes que pueden incluso llegar a tener más consecuencias si esto se traslada a la Comisión Administradora del Río Uruguay. Y todo comenzó, parafraseando a un conocido conductor de las tardes en radio, al queridísimo licenciado Pettinati, y todo comenzó con una interpelación. Bueno, nos vamos a meter en el tema de la interpelación que se llevó adelante por la situación en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Los diputados pidieron la renuncia de la delegación uruguaya en dicha comisión junto a los funcionarios que ingresaron de forma discrecional. Además, solicitaron que se realice una auditoría de la gestión. Al término de la interpelación al canciller Francisco Bustillo y a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, la Cámara de Diputados solicitó la renuncia de la delegación uruguaya de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, junto a la de todos los funcionarios designados de forma discrecional y directa desde el 23 de abril del 2020. Tras más de 17 horas de sesión, la moción presentada por la coalición puntualiza que es imprescindible el cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñan como diles de la Junta Departamental de Salto. Además, la moción incluyó un aditivo presentado por Cabildo Abierto, que contó únicamente con el respaldo del Frente Amplio, donde se encomendó la realización de una auditoría externa de gestión de la comisión. La oposición también pidió la renuncia de Bustillo, pero esa declaración no fue aprobada. Asimismo, se señaló que las respuestas brindadas por el canciller sobre lo que entienden fue un claro clientelismo en la CTM eran absolutamente insuficientes. Una vez más, el gobierno se va cuestionado del Parlamento Nacional. En tanto, en los primeros incisos de la moción de la coalición, se consideró satisfactorias las explicaciones de Bustillo y Arbeleche. Creo que el respaldo a los ministros como corresponde y tienen que tener, y la autocrítica desde el oficialismo a la situación política que está viviendo el país. Nos parece que la Cámara ha emitido una declaración clara y crítica, que para nosotros, para los integrantes del gobierno, es un valor en sí mismo. Es decir, el gobierno se anima a hacer autocrítica. Lejos de ser eso un problema, nos parece una virtud. Más temprano, el canciller propuso una serie de cambios en el funcionamiento de las delegaciones uruguayas ante las comisiones binacionales, que incluye que esos funcionarios estén equiparados en sus incompatibilidades con los directores de entes y servicios descentralizados. Por su parte, el senador Gandini del Partido Nacional manifestó su apoyo a esa moción aprobada por los diputados porque entiende que los ediles con cargo en la Comisión Técnico Mixta deben renunciar. Puso las cosas en su lugar, despejó la responsabilidad de los ministros a quienes les dio apoyo, y luego estableció que lo más saludable, más allá de controles y cambios, es que aquellos que han sido contratados en este periodo deben ser removidos. Pero dice además, y en forma particular, que los ediles son los que en particular tienen que renunciar. Y yo creo que es así. Los ediles electos por el Partido Nacional que ocupan esos cargos en la CTM deberían renunciar ya, porque el Parlamento por unanimidad dicen que deben hacerlo. Más allá de que sea vinculante o no, hay una cuestión ética, de obediencia partidaria, y deberían renunciar inmediatamente, más allá de que lo pueda exigir. El Parlamento habló y dijo que deben renunciar. En ese sentido, y para fortalecer los controles sobre la delegación uruguaya de CTM, el senador buscará que la próxima semana el Parlamento trate el proyecto de ley que presentó tras la polémica en Salto Grande. Que los directores de los delegados uruguayos en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, y sé que me van a pedir incluir también la CARU y la Comisión del Río de la Plata, tengan las mismas prohibiciones que tienen los directores de los entes autónomos. Es decir, mientras ejercen el cargo no pueden hacer política, y cuando quieren hacer política tienen que renunciar. Y si hacen política mientras están en el cargo, entonces son pasibles de una fuertísima sanción que está en la Constitución de la República. La declaración es importante, que hay 3 puntos políticamente esenciales. El primero, que la coalición de gobierno, toda, votó el respaldo a los ministros, al ministro de Relaciones Exteriores
que es el más involucrado, pues en realidad la Comisión Técnica Mixta depende de él, jurídicamente, formalmente, y a la ministra de Economía y Finanzas, que es la que provee los fondos, digamos. Hubo respaldo, se consideraron satisfactorias las explicaciones. Segundo tema, bueno, que prácticamente por unanimidad todos los sectores políticos votaron el pedido de cese de la treintena larga de designaciones directas y en especial de los ediles de Salto, que son 10 del sector del propio presidente de la República, Aire Fresco, la 404, y uno del senador Coutinho, del Partido Colorado. Y lo tercero, que se votó con los votos de Cabildo Abierto, que es el mocionante, y del Frente Amplio, que es el pedido de renuncia de todos los demás miembros de la comisión. Recordemos que los miembros de la comisión era Carlos Albizu, que renunció, pero fue sustituido por su mano derecha, Martín Burutarán, que mientras Albizu era el presidente, Burutarán era el secretario de la comisión y además edil de la lista de Albizu, de la lista de Álvaro Delgado y del presidente. Daniel Arcieri, que también es del mismo grupo político de Albizu y de Delgado, y Nicolás Irigoyen, que es del grupo político de Germán Coutinho, del Partido Colorado. La renuncia de estos tres es pedida por un aditivo a la declaración, a un punto de la declaración, pero que fue agregado por Cabildo Abierto y que surge aprobada con los votos de Cabildo Abierto y del Partido Nacional. Entonces, lo que aquí tenemos es, primero, que primero que esto generó la interpelación, salvo algunos poquitos diputados que se salieron de tono, se manejó en un tono bastante calmo y serio, sobre todo el interpelante, los interpelados, no hubo, digamos, escandalete. Hubo una expresión generalizada de preocupación, visto lo que pasa en la vereda de enfrente, con cuidado el desprestigio de la clase política, cuidado con el que se vayan todos. Y alguno recordó, bueno, hubo muchas razones para el golpe de Estado, pero una, que podrá haber sido injusta, es que la clase política, las élites políticas estaban desprestigiadas. Cuidemos eso. Ese fue algo que marcó ahí. Lo que fue claro y nítido ayer es que los sectores que responden a Laura Raffo y a Gandini guardaron distancia con el problema e incluso llegaron a decir con mucha dureza, esto desprestigia al Partido Nacional. Tenemos que salvar al Partido Nacional de estas conductas y quedó echada la defensa de lo defendible a el grupo de la calle Pau Álvaro Delgado. Esto es muy importante, más allá que todos hacían referencia a lo bien que había actuado el presidente de la República, pero el juego político fue ese. Es decir, la 404, la candidatura de Delgado asumió todo el costo. E incluso el presidente, el tema es que defendió a Albizu, 2 días después le pide la renuncia, pero nombra como sustituto a la mano derecha de Albizu, que era el secretario político edil, obviamente. Y entonces la señal del presidente, que es lo que cuestiona la declaración del Parlamento, e incluso los ministros van a decir que no fue así, que el presidente en la señal, hay continuidad total. Claro. Los ministros van a decir, no hay continuidad, vamos a cambiar para el futuro toda una serie de normativas que hay ahí. Nos vamos a ir a la pausa, más temas. Ustedes estarán seguramente pensando, se está reservando para el final para hablarnos de una noticia que fue muy comentada a lo largo de la semana. Puede que sí, puede que no. En realidad la íbamos a poner como una de las más importantes. Pero se nos fue pinchando, y como que se me desinfló. En el próximo bloque se lo comento.